Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Almu y esto es La Señorita Amapola. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar de una temática que a mí me encanta, pero que solo he visto en series o películas, porque lo que viene siendo libros, según el recuento que he hecho para este vídeo, me he leído dos y uno me gustó regulinchi. Y para explicaros en qué consiste esa temática, que por el título del vídeo ya habréis deducido, voy a poneros de ejemplo una serie que para mí es la representación máxima y absoluta de esta temática de la que os voy a hablar. Y es Pequeñas Mentirosas. Es una serie que estrenaron allá por el 2010, creo. Yo vi el primer capítulo y yo dije, esta es mi mierda. Nos cuenta la historia de un grupo de amigas, Aria, Spencer, Emily, Hannah y Allison, que son best friends del alma, hasta que una de ellas, Allison, desaparece una noche sin dejar rastro. Y un tiempo después, el resto de sus amigas empiezan a recibir mensajes un poco siniestros y con mala baba sobre cosas que solo podrían saber ellas o Allison y que firman con la inicial A. Pues bien, yo esta serie me la comí con papas porque es mi rollo absoluto y total. Es verdad que me pareció que se alargó un poquito en algunas temporadas, pero a mí me encantó. Tenemos un grupo de amigas con secretos, un montón de misterios, desapariciones, muertes, lo tiene todo. El caso es que esta serie está basada en una serie de libros que yo no me he leído, pero que tampoco me llaman mucho la atención, porque creo que son unos libros que tiran un poco más hacia el drama adolescente que hacia el misterio en sí, pero que llevado a la pantalla me parece que está sublime. Así que después de esta introducción que me enrollo como una persiana, os voy a hablar de misterios que tienen que ver con la vida adolescente y de instituto. Bienvenidos a High School Madness. Y como os decía, he leído poquísimos libros con esta temática, he estado mirando todas mis lecturas de los últimos 3 años y solo he encontrado 2 libros que podrían encajar aquí. Pero sí que tengo un montón en la estantería que encajan y que aún no me he leído. Os voy a hablar primero de esos dos. Uno de ellos, que es el que no me terminó de gustar, es El exorcismo de mi mejor amiga de Grady Hendrix. A mí este autor me encanta y yo entré con muy buen pie en este libro porque la historia está ambientada en los años... no me acuerdo si eran 80 o 90, pero tiene una ambientación muy guay, muy brutal, súper conseguida, pero el autor hace una cosa que para mí le resta 800.500 puntos a la lectura, y sé que es una preferencia personal, sé que le ha pasado a más personas que han leído el libro, pero pasa una cosa en el libro que me parece totalmente innecesaria y para mí fue muy desagradable, y como es gratuito porque no hace falta que hagas eso, para mí le bajó muchísimos puntos a la lectura. Entonces se me quedó en una lectura que me estaba gustando mucho, pero luego se desinfló totalmente. Os voy a resumir un poco la sinopsis. Nos cuenta la historia de dos amigas, Abby y Gretchen, que se conocen cuando son niñas, y nos cuenta un poco la evolución de toda su amistad hasta que llegan al instituto. Y una noche que están de fiesta con unas amigas, pasa algo y Gretchen empieza a comportarse de una manera un poco extraña. No me acuerdo si era Gretchen o Abby. Creo que era Gretchen. Y por el título del libro sabéis perfectamente lo que le pasa a Gretchen. Y por si no lo sabíais, que pasa con muchos de los libros de los que os voy a hablar, este libro tiene una adaptación cinematográfica, creo que está en Netflix, y se llama igual, El exorcismo de mi mejor amiga. Yo no la he visto, pero bueno, como el libro tampoco me pareció la bomba, no sé si la veré. Siguiente libro. Este es el primero de una trilogía, yo solo me he leído el primero, y es La chica invisible de Blue Jeans. En este caso nos trasladamos a Sevilla y la protagonista de nuestra historia es la hija de dos policías que tienen que investigar la muerte de una compañera de clase de su hija. Pero nuestra prota es un poco así como Nancy Drew y tiene ese instinto investigador, y ella y un amigo se ponen a investigar de forma paralela qué es lo que ha pasado con esta muchacha. Tengo que decir que a pesar del tono ligeramente adolescente, a mí este libro me encantó. Como os digo, me parece que la protagonista bebe mucho de Nancy Drew. Yo no sé si sabéis quién es Nancy Drew, pero bueno, no sé, me gustó mucho el estilo, la posición en la que el autor coloca a la protagonista para contarnos la historia e inmiscuirla en la investigación que están llevando a cabo sus padres policías. Yo lo disfruto un montón, tengo muchísimas ganas de seguir con la trilogía, y de hecho mi amiga María de Leyendo Bambú se va a leer este mes La chica invisible, y voy a aprovechar porque sé que le va a gustar, a ver si continuamos juntas con el resto de la trilogía. Y al igual que el libro anterior del que os he hablado, este tiene adaptación, pero en este caso a serie, y la podéis encontrar, si no me equivoco, en Disney Channel. En Disney Channel no, eso no existe ya. Bueno, me habéis entendido, en Disney Plus o como se llame. La tenéis, está protagonizada por Zoe, no me acuerdo cómo se apellida la muchacha, y Daniel Grau, que a mí es un señor que me enamora profundamente, haga lo que haga.
Vale, y ahora vamos de lleno con los libros que tengo o tengo la lista de deseos y que me quiero leer que tienen que ver con esta temática. El primero, Asesinato para principiantes, de Holly Jackson. Nos cuenta la historia de Pipa, creo que se llama la protagonista, que decide convertir un asesinato que tuvo lugar en su instituto hace 5 años en el tema de su proyecto de fin de curso. Porque la muchacha no es nada siniestra y le parece un tema súper interesante para sacar a la luz, a pesar de que en su día todo el mundo sabía quién era el culpable. Pero por lo visto Pipa no está del todo convencida. De nuevo tenemos esos elementos, un asesinato, un misterio en el instituto y una estudiante que decide meterse a investigadora particular de un caso que por lo visto ya está cerrado. Este es uno de los libros de mi estantería al que le tengo más ganas y también, como los anteriores, no tenéis adaptación todavía, pero bueno, que la serie ya está grabada y la tendremos a lo largo de este año. El siguiente libro es Alguien está mintiendo, de Karen McManus, creo que se llama. Y este tiene un rollito Gossip Girl porque nos cuenta la historia de Simon Keller, un muchacho que se le ocurre crear una aplicación donde empieza a contar todos los secretos de sus compañeros de instituto. ¿Qué pasa? Que un día resulta que castigan a Simon junto con otros compañeros de clase que han sido víctimas de esos chismorreos a través de su aplicación. Y cuando acaba el castigo, sorpresa para nadie, Simon está muerto y uno de sus compañeros tiene que ser el culpable. A mí este rollito me gusta mucho porque es una especie de habitación cerrada, pero a la vez no, porque los sospechosos y los testigos están todos dentro de la habitación con el muerto. No es en plan, encontramos un muerto y es imposible que nadie haya entrado o salido, es que estamos todos dentro con él. Así que tengo muchísima curiosidad por saber cómo desarrolla todo ese concepto la autora. Y en este caso también tenemos una adaptación de película de Netflix que se llama igual, Alguien está mintiendo. Y vamos a hacer doblete con esta autora porque hay otro libro que en este caso sí que tiene que ver con ese mundo de instituto y demás, pero nos va a contar la historia una antigua alumna que ya es adulta. Y os estoy hablando de Dime qué escondes, de Karen McManus, que nos cuenta la historia de una muchacha cuya profesora fue asesinada hace 5 años en el instituto y que ahora trabaja para un programa de True Crime que decide dedicar uno de sus episodios al asesinato de esta profesora. Así que la muchacha tiene que volver a su antiguo instituto para investigar e interrogar a antiguos compañeros de clase, antiguos profesores y volver un poco a ese mundo que ella había dejado tras la muerte de su profesora. Como os digo, en este caso, el factor adolescente, no sé si harán saltos en el tiempo contándonos cómo era la adolescencia de esa muchacha cuando estudiaba allí, así que sigue teniendo ese puntito de instituto adolescente que tienen todos los demás libros que os he nombrado. El siguiente del que os voy a hablar no tiene lugar en un instituto, pero sí está protagonizado por 8 adolescentes que son compañeros de clase y que deciden organizar una fiesta del terror en una cabaña en el bosque. ¿En qué consiste? Pues cada uno tiene que preparar distintos trucos para intentar asustar a los demás, lo cual me parece una idea de mierda para llevar a cabo en una cabaña en mitad del bosque. Y como era de esperar, pasan cosas y hay gente que no debería estar ahí. Y hasta aquí puedo leer porque no tengo ni idea de qué más pasa en el libro, pero vamos, tiene esa turbiedad que a mí me encanta. Este me apetece leérmelo un montón. Vosotros sabéis que a mí una cabaña en mitad de ningún sitio, 8 adolescentes con las hormonas aquí arriba, haciendo el imbécil, asustándose los unos a los otros, me parece un escenario maravilloso para desarrollar un buen thriller o una novela así como de suspense. Siguiente libro, yo creo que de este os hablé en un vídeo el año pasado, pero no me acuerdo exactamente en cuál. Y es Hay alguien en tu casa, de Stephanie Perkins. Y nos cuenta la historia de Makani, que es una muchacha que vivía en Hawái, le pasó algo, no sabemos qué, y se mudó a Nebraska con su abuela. Empieza un nuevo curso en un nuevo instituto, nuevos amigos, y al cabo de un año empiezan a sucederse unos macabros asesinatos en su instituto que parecen tener algo que ver con su pasado o no, no se sabe. Pero de nuevo, este es mi rollo, ese puntito Prom Night, no sé si habéis visto esa peli, pero es un peliculón, pero a mí ese rollito Prom Night, Scream y todas esas pelis de slasher de instituto me pueden. Yo la única referencia que tengo de este libro es de Evita Lecturitas, que se lo leyó y no le hizo mucho tilín, pero bueno, yo le voy a dar una oportunidad porque aparentemente tiene todos los elementos que pueden hacer que me guste, así que bueno, yo lo voy a intentar. De este también tenéis adaptación en Netflix, si no me equivoco, que se llama igual, Hay alguien en tu casa, así que ahí la tenéis por si la queréis ver. Como estáis viendo, es una temática que se presta muchísimo a películas o series, porque tiene ese juguillo que nos gusta tanto de ver sufrir a los adolescentes, que yo no sé por qué nos gusta tanto, pero es así. O sea, a mí las pelis de slasher adolescentes me flipaban cuando era adolescente y ahora. Es como que la visión de los protagonistas
protagonistas es completamente diferente a cuando vemos un slasher protagonizado por personas adultas que tienen otra mentalidad, aunque en las pelis de miedo todos son un poco imbéciles y toman decisiones que tú dices, ¿pero por qué haces eso, Cristiano? Salte de ahí, ¿me entendéis, no? El siguiente libro es muy rollito Pequeñas mentirosas, porque en este caso tenemos un grupo de amigos que empiezan a recibir una serie de anónimos y se lo toman un poco a risa, a broma, se piensan que han sido unos o los otros, o que puede ser un admirador secreto, hasta que uno de ellos desaparece y vuelven a recibir más anónimos. Así que sí, todo el tema este de los mensajitos y tal me recuerda mucho a los mensajes que manda A en Pequeñas mentirosas y que ponen en distintas tesituras a las protagonistas. Yo pensaba que tenía este libro, pero resulta que tengo otro de la misma autora que se llama La cabaña y de hecho lo vi en una tienda de segunda mano y no me lo compré porque pensaba que lo tenía. Craso error, porque no lo tengo. Y el último del que os voy a hablar no se desarrolla exactamente en un instituto, ni sus protagonistas son adolescentes, pero todo lo que les pasa tiene que ver con algo que sucedió en su pasado en el instituto con otra alumna. Y os estoy hablando de En un bosque muy oscuro de Ruth Ware, que nos cuenta la historia de Nora, que hace 10 años que no ve a sus compañeras de clase, desde que una de ellas un día desapareció del instituto y no se volvió a saber nada más de ella. Pero que pasada una década, curiosamente, recibe una invitación para su despedida de soltera en una cabaña en el bosque con el resto de sus amigas. Y no sé por qué a esta muchacha no se le pasa por la cabeza que pueda ser una psicópata en potencia, ni qué es lo que le ha pasado a su compañera durante todos estos años, ni dónde ha estado, ni qué ha sido de su vida. Y le parece súper óptimo irse a pasar unos días a esta cabaña con gente que no ve desde que tuvo su último brote de acné adolescente. De nuevo, gente adulta haciendo cosas muy poco sensatas. Pero que en el fondo es el juguillo que nos da a nosotros gusto cuando leemos o vemos pelis de este rollo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estos son todos los libros de temática adolescente que tengo o que tengo en la lista de deseos y que quiero leer, y como habéis comprobado son libros que se prestan mucho a adaptación a cine o a serie porque son ese tipo de historias que son muy fáciles de llevar a la pantalla, que son muy adictivas, que son muy enganchonas y que se le puede sacar mucho juguillo. Y sí, yo pelis y series de este estilo me he tragado 800, eso sí, ninguna serie de este género va a superar a Pequeñas mentirosas porque para mí eso fue un seriote. Mi personaje favorito y con el que me sentía muy identificada era Spencer, que era como la Marisa Vidilla del grupo. Sí, yo lo reconozco, a veces soy un poco la profesora croqueta, no me escondo. Pero bueno, recomendaciones, solo puedo recomendaros La chica invisible, que es el único libro de los dos que me he leído que me gustó. Series, Pequeñas mentirosas, desde luego, con paciencia porque creo recordar que son 6, 7, 8 temporadas, 7 temporadas más o menos. Y para que no os aburráis, la lista de libros que me quiero leer, ahí va también con sus respectivas adaptaciones a la pantalla. Ya me contaréis si habéis leído alguno, si me recomendáis alguno más de esta temática, porque como ya os digo, a mí me encanta ver sufrir a esta gentecilla pobres que no tendrán suficiente con la vida adolescente, que ya es dura. Pero bueno, como sabéis, yo soy recopiladora de recomendaciones, me apunto todas las que no conozco y que me decís que son un montón. Así que adelante sacar a la aborrecente que lleváis dentro y recomendarme libros con este rollito. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!